Dios le bendiga, hermano. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos está sintonizando en esta transmisión del día domingo. Deseo que el Señor le bendiga. ¿Y sabía usted que la Biblia habla acerca de 400 años en las que Dios mostró silencio de parte de su persona hacia la humanidad? Esperemos que usted pueda enterarse y pueda interesarse por esta clase. Continuamos con un canto. Buenas tardes, hermanos. La lectura se encuentra en Jueces 2, del 16 al 20. La palabra de Dios dice: Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Vamos a leer una vez más el versículo 18 y 19 que dice: Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Cantemos a nuestro Dios. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Seré más como tú. Una
vez más, dígale al Señor. Yo quiero más de ti. Y también, Señor, Y habitar en tu presencia. y en esta parte, Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. quebranta mi corazón, quebranta mi vida, Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar. para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y me oídas, te había oído. El coro cante fuerte. Mas ahora mis ojos mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Bueno, estamos de regreso, hermanos, y gracias a Dios por que nos permite estar una vez más en otra transmisión. Deseo que su vida esté siendo bendecida de parte de nuestro Señor. Quisiera orar para poder entrar de lleno a la enseñanza. Gracias, Padre, por esta tarde. Le pido y le suplico que usted nos ayude grandemente para este servicio, para esta transmisión, hasta el tiempo en que usted permita que sea de esta manera, Señor, porque hay muchos obstáculos a veces, el enfoque de la cámara, muchas circunstancias, Padre bendito, pero ayude a nuestros hermanos que están involucrados en dar los temas, las predicaciones, y sea propicio, Padre bendito. Por favor, acompáñenos a lo largo de esta enseñanza, que nuestra boca sea para total edificación y que no
pues cometamos el error de entorpecer cualquier enseñanza que no esté con sustento bíblico. Por favor, Padre, ayúdanos y sea con los hermanos que están con una necesidad en su corazón de nuestra iglesia Maranata. Muchas gracias por todo lo que permites en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo el libro de los jueces. Por favor, yo le invito a que usted abra su Biblia en el capítulo 2, especialmente el versículo, del versículo 16 hasta el versículo 19. Y hay una gran enseñanza. Mire, la Biblia enseña acerca de cómo Dios ha interactuado con el ser humano, con la humanidad, enviando personajes, en este caso bíblicos, para que de alguna manera llegue el mensaje de su palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, y trate con la humanidad tocante al pecado, a nuestras faltas, y cómo poder dirigirnos con Él y delante de Él. Así, entonces, vemos que Dios empieza instituyendo sumo sacerdote, un sacerdote, ¿se acuerdan de Aarón? Y también en el libro de la carta de Hebreos, vemos que se le denomina también como sumo sacerdote a Moisés. Y también le podemos considerar que fueron dos grandes líderes. Después en secuencia vino Josué. Y hasta aquí Dios trató con los seres humanos a través de estos líderes, de estos reyes y sacerdotes. Acuérdense que primero fue reyes y sacerdotes y después empezó a tratar a través de líderes, como en el caso de Moisés también y de Josué. Pero llegó un momento en la que dice que el pueblo de Israel, y es aquí donde la enseñanza debe estar aplicada a nuestras vidas, porque el pueblo de Israel ya no quería un gobierno teocrático. Y vemos en esta porción que entonces Dios tuvo que enviar a misericordia jueces, de las cuales vino este periodo y la obra de los jueces. Posteriormente, la obra de los jueces, vemos interactuando a través de los profetas el poder de Dios y cómo habla a la humanidad a través de los profetas. Y recordamos profetas mayores y profetas menores que consideramos cuando nos estamos aprendiendo los libros de la Biblia, y Malaquías el último de los profetas. Conforme a como está mencionado en el orden de la Biblia, ¿verdad? De los libros de la Biblia. Pero pues de ahí podemos considerar que hay personajes que fueron o estuvieron juntos trabajando como profetas en la obra de nuestro Dios. Bien, y después de los profetas vinieron los 400 años del silencio, en la que Dios se mantuvo en total silencio para con la humanidad, pues habían desertado ya a Dios y habían puesto a Dios en segundo plano y no querían que Dios gobernara la vida de la humanidad. Entonces Dios se puso en silencio durante 400 años hasta la venida del Señor Jesucristo. Y después de la venida del Señor Jesucristo, pues ya interactúa a través de Él y del Espíritu Santo, haciendo uso de pastores. Ya instituye la iglesia y ahora es a través de los pastores, por medio del Espíritu Santo, como habla a la humanidad. ¿Ok? Entonces, hermanos, vemos todas estas eras en las que Dios trata con el hombre y cómo es que va en secuencia de alguna manera. Sin embargo, lo interesante aquí es identificar por qué el pueblo de Israel ha estado en constante cambio de pensamiento. Aquí lo interesante es encontrar por qué ha querido siempre el hombre ya no tener un gobierno teocrático. ¿Por qué un gobierno teocrático cuando el ser humano ha decidido que ya Dios no sea quien gobierne su casa, su hogar y muchas áreas de su vida, ¿verdad? Hablemos en la voluntad de Dios. Pero vemos en el versículo 12 del capítulo 2 de Jueces que dice de la siguiente manera. La enseñanza de esta tarde le he denominado la decadencia espiritual.
Y si bien es cierto, la decadencia espiritual nos genera, hermanos, un deterioro en nuestro exterior. La decadencia va minando nuestra vida espiritual al hasta llegar a consentir el que Dios ya no gobierne nuestra vida. Y finalmente muchas cosas se deterioran. Vemos aquí de imagen, de fondo, una rosa. Cuando normalmente a usted le regalen una rosa o le regalan una rosa, pues llega con todos sus pétalos y se mira a la expresión que ustedes normalmente dicen hermosa, se mira fresca, se mira nueva, y poco a poco empieza por el óxido y por el oxígeno, empiezan a oxidarse sus pétalos y empiezan entonces a caer, pero también empiezan unas manchas negras que ya empiezan a deteriorarla hasta que finalmente hay una decadencia de esta rosa, ¿verdad? Y vemos que así nuestra vida espiritual. Miren, en el versículo 12, por favor, vaya usted a Josué, capítulo 2, versículo 12, dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. O sea, dejaron a Jehová. Y es que esa es una problemática muy marcada en la decadencia espiritual, hermanos. Es cuando nosotros, los seres humanos, nos creemos y nos sentimos autosuficientes. Cuando ya dejamos de tener a Dios en prioridad y ser el primero en todas las cosas, cuando incluso le decimos a la voluntad de Dios pasarlo a segundo plano, a segundo término. Y ha sido el detalle y parte de lo que ha provocado la decadencia del ser humano, porque hemos dejado en muchas situaciones, roles, etapas de nuestra vida, que Dios ya no sea quien gobierna nuestra vida. Hay muchas iglesias hoy en día, hermanos, que tristemente han querido sacar avante la organización de la iglesia con sus propios pensamientos, por sus propias fuerzas, y cuando Dios ya ha dejado de ser el que gobierne las iglesias. Y sin tan solo dejáramos a Dios hacer uso y llevar el control de la iglesia, siempre va a ser de gran bendición y victoria, no solo a nuestra vida, sino también a la institución donde pertenecemos, en este caso nuestra iglesia local. Y vemos, hermanos, que continúa el texto. Vea el versículo 13, dice: y dejaron, otra vez vuelve a decir, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Mire el versículo, por favor, el versículo que continúa, el 16. Después de la decadencia, dice en este versículo, el 16: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que despojaban, de los que les despojaban. Dicen una vez más: y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban. Es decir, tal cual como pasa muchas veces en nuestra vida espiritual y cristiana, como creyentes, cuando nos sentimos tan bien, empezamos a hacer a un lado el control y el gobierno que Dios está presto para darnos. Y miren cuán grandes beneficios sería que si dejáramos a Dios actuar de esa manera al 100% en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel dejaba de considerar a Dios como el centro de las decisiones que ellos habían de tomar y a quien tendrían que consultar, dice que los pueblos que estaban a su alrededor, empezaban a atacarlos.
y empezaban a minar, saqueaban las cosas de Israel, y no solamente saqueaban las cosas, sino que también mataban personas, disminuían en número la cantidad. Y vemos entonces que allí el pueblo de Israel, sintiéndose en aflicción y sintiéndose en ese lodo cenagoso, extendía la mano y recordaban que había alguien, en este caso nuestro Dios Jehová, quien les había hecho una promesa, pero que a quienes ellos ya no querían como gobernador de sus vidas. Y dice que volvían a Dios cuando ya estaban afligidos, y Dios venía a misericordia con ellos. Dios nuevamente, por eso es a través, imagínense, primero reyes y sacerdotes, líderes, a través de la obra de los jueces, vemos a los profetas, y luego a los 400 años del silencio que se mencionan, en la que ya Dios finalmente no trató con el hombre, guardó silencio por la revelación que tuvo el pueblo de Israel contra su Dios. Y así nos pasa, queridos hermanos, cuando ya estamos atribulados. Imagínense que su vida consistiera en que todo le va bien, que todo le va bien. Así es nuestra mentalidad. Llegamos a pensar que a veces es por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio talento, que podemos hacer incluso las cosas por encima de la ley, ni siquiera nada al margen, todo es por encima, que queremos hasta pisotear en actitudes a otras personas, haciéndonos superiores a otros. Y tocante a Dios, pues empezamos a decir, ahorita no. Y empezamos a dejar que ese gobierno teocrático que debería existir en nuestras vidas todos los días, empezamos a disminuirlos. Y así pasó con el pueblo de Israel. Dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Entonces vemos en el versículo 17, miren cómo Dios extiende su mano, y esto se mira en el versículo, leamos el 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, dice la Biblia. Y el versículo 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Esta es nuestra condición normalmente, querido hermano. Siempre venimos afligidos, con gemidos, a llorar a Dios, a decirle latente, ten misericordia, mi pecado me ha alcanzado, mi falta por separarme de ti han venido esta escasez a mi vida, tengo estos problemas legales, tengo estos problemas espirituales, tengo un enfriamiento en mi casa, hay enfermedad, no me va bien en las finanzas. Y cuando esto empieza a apretar, hermanos, vale la pena que reflexionemos tocante a esta historia, porque probablemente dejamos que Dios ya no gobernara nuestras vidas. Dejamos a un lado de nuestras casas el gobierno teocrático, de la cual deberíamos ser dependientes, celosos de mantenerlo, de hacerlo, de cuidarlo, de atesorarlo. Y dice la Biblia que Dios era movido a misericordia cuando miraba esa mano ya en señal de rendirse
nuevamente Dios decía, atenderé a mi pueblo que me dejó. Y dice que por sus gemidos y a causa de los que los oprimían y afligían, pues Dios nuevamente enviaba a un juez. Lo vimos con Sansón, lo vimos con Débora. ¿Cuántos jueces? Usted puede leer este libro y va a encontrar una cantidad exacta de los jueces con las cuales Dios... ¿Se acuerda de Gedeón? Es uno de ellos. Y cómo es que Dios, al mirar la aflicción de su pueblo, mandaba al juez y hablaba a su pueblo. Y dice que su pueblo nuevamente venía a Dios. Pero qué triste, hermanos. Y por eso le digo, qué triste que esa sea nuestra condición. Y a pesar de que lo tenemos en el ejemplo tan fuerte, nosotros también caemos en este error. Mire el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. ¿Cómo se sentiría usted, padre de familia, festejando el Día del Padre, y que en pleno festejo del Día del Padre le digan, es que no te consideramos como nuestro papá? ¿Ha escuchado de los labios de su hijo imprudentemente que le diga, no quiero que te metas en mi vida? Y normalmente nosotros con nuestras acciones le decimos así a Dios, a papá Dios, no te metas en mi vida. Y lo que no sabemos es que si Dios aplicará en nosotros otros 400 años de silencio. Ahorita está la figura y la persona de nuestro Señor Jesucristo, por la cual, pues estando oprimidos y afligidos, podemos venir y rogarle para que a misericordia se mueva su corazón de nuestro Dios Jehová y podamos ser hallados, justificados, hermanos, delante de Él. No debemos tomar mucho en cuenta este gran ejemplo que nos muestra su palabra a través de la obra de los jueces. Repito, se instituyeron para tratar al hombre reyes y sacerdotes. Hubieron a quienes consideramos como dos grandes guías y dos grandes líderes, Moisés y Josué. Y aún a la muerte de Josué, dice el libro de Jueces, muriendo Josué, dice que el pueblo volvió a los dioses ajenos. Baal era uno de ellos. Y Dios, movido a misericordia, empezó a enviar, ya no a estos líderes, ya no a sacerdotes, pero sí a los jueces, para que hablasen al pueblo de Israel lo que tenían que hacer y para que fuesen y pidieran perdón a Dios. Y después, al no atender a los jueces, porque dice la Biblia, lo leímos, que moría el juez y volvía otra vez el pueblo de Israel a dejar atrás el gobierno teocrático. Vinieron los profetas, los años de silencio y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se establecen pastores para que podamos atender a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y aún así rechazamos muchas veces esa voz teocrática que debería gobernar nuestra vida. ¿Está usted dispuesto a decirle a Dios, no te metas en mi vida? ¿O está usted dispuesto a Dios a decirle, te invito a que tomes el control no solamente de mi vida, gobierna mi vida,
gobierna mi casa, gobierna la iglesia donde me congrego. Y cuando Dios, hermanos, sea quien gobierne estos aspectos de nuestra vida, caminaremos, y se lo digo con todo mi corazón, dormiremos muy tranquilos todas las noches. Qué bonito es cuando Dios gobierna lo que nosotros disponemos para Él. Ya no podrá usted decir, mi dinero, mi diezmo, mi carro, mi trabajo. Siempre será Dios el autor y el consumador de su fe. Considérelo, querido hermano. Deseo que usted esté siendo apapachado por su familia en este Día del Padre. Cristo le ama en gran manera. Honremos a nuestro Padre Celestial y le demos el gobierno que Él debe tener en nuestra vida. Y este gobierno tiene que ser teocrático, de Dios para con nosotros. Dios le bendiga, cuídase mucho y muchas felicidades a los papás.